¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Sabe? Estábamos el día de hoy de fiesta, pues una hermana de nuestra casa se casó y ciertamente nosotros hemos estado acompañando en este día, en este precioso día para nuestros hermanos, y aprovecho en saludar a nuestra hermana Kenia, a nuestro hermano Jonathan Pérez, que hoy se dieron en matrimonio. Qué bendición. Saben que el matrimonio es bendición, ¿no? Y una vida en matrimonio es aún una mayor bendición. Muchas personas hoy en día, ¿no? Se han inventado muchas expresiones y se han hecho tan populares, y uno puede decir que el matrimonio quizás es algo aburrido, parco, que ya te amarraron. Y había un lema que hace mucho tiempo decía, ¿cómo era? Y cuando me preguntan, ¿y cuándo te casas? No sé, algún día tengo que casarme, toda la vida no puedo ser feliz, decía, ¿no? Pero en realidad el matrimonio es bendición cuando es con la persona correcta. Amén. Y eso es bueno. Estaba hoy en la mañana justo extrayendo palabra y me iba acordando de tantas cosas y tantos sucesos y también de lo que va aconteciendo hoy en día en nuestra generación. Y saben, hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que nosotros somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios tenemos que tener el conocimiento. Amén. Y es el conocimiento, hermano, porque el conocimiento en la palabra se transforma en nuestras vidas en el poder y en el poder del Señor, porque somos sus hijos y debemos de vivir a la altura, como dice la palabra. Quizá he venido corriendo, estoy ahora, me dan por favor un segundito, que tengo la prédica para el día de hoy. Me gustaría saber el día de hoy cuántos vienen por primera vez. ¿Alguien viene por primera vez que pueda levantar su mano, por favor? Si hay alguien que viene por primera vez. Muy bien. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Quiero escuchar su nombre. ¿Tu nombre cuál es? David. David, tengas una calurosa bienvenida. Esta es tu casa, la casa Rey de Reyes. Bienvenido. No espero verte sola esta vez, espero volverte a ver siempre. ¿Hay alguien más que viene por primera vez? ¿Alguien más que pueda levantar la mano por ahí? Por segunda vez. ¿Alguien que viene por segunda vez? ¿No hay? ¿Alguien que venga por tercera vez? Amén. Gloria a Dios. Me gustaría, por favor, el día de hoy, que puedan abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 10. Amén. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra. Gloria a Dios. Y es una palabra que en realidad es bien breve, pero quiero que el día de hoy pueda calar en tu corazón, puede escribirse sobre roca y no sobre arena. Amén. En el Salmo 119, versículo 10 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora quiero que le mire a su hermano de costado, dile: yo no camino en oscuridad.
Yo no camino en tinieblas, dile, porque si camino en la oscuridad tropiezo. Yo hoy tengo una linterna, dile, que ha de alumbrar mis caminos siempre. Y si tienes tu Biblia en la mano, muéstrale. Esta es mi lámpara. Amén. Pueden tomar asiento. Hay algo que hoy en día la gente no se da cuenta, porque vive en un mundo tan acelerado y en una generación tan acelerada. Y digo tan acelerado porque todo se ha multiplicado. La palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Pero ¿sabes cuándo se multiplica la maldad? ¿Cuándo se multiplican las tinieblas? Cuando esa lumbrera que nosotros llamamos la palabra de Dios comienza a menguar en un mundo de oscuridad. Nosotros, los que un día levantamos nuestras manos a decir: Señor, yo te sigo, somos los portadores de la palabra del Señor. Y está en la responsabilidad de cada uno de nosotros ser luz en un mundo de tinieblas. Amén. Usted tiene la responsabilidad de ser luz. Pero para que usted pueda resplandecer, usted tiene que llenarse de esa luz. Hay algo que apaga la luz de la palabra. ¿Y saben cómo se llama? Se llama ignorancia. Ignorar, el no conocer. Y en la historia, ¿no?, se sabe y se conoce como un gran dicho, ¿no? Un pueblo que desconoce su propia historia vuelve a caer en lo mismo, porque ignora su pasado, ignora sus errores. En el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si un pueblo puede caer por falta de conocimiento, ¿cuánto más una persona puede caer, puede tropezar, puede hacerse daño por no conocer? ¿Así? ¿Cómo así? La falta de conocimiento, en no saber cómo ser un buen padre. La falta de conocimiento en saber, quizá en desconocer ser una buena madre. Cuando yo estaba trabajando en aquellos años en un hospital de San Juan del Lurigancho, estaba en la emergencia de cirugía, y venía una madre jaloneando a su hijo. Y el niño venía haciendo una mañosera, pero de esas mañoseras. Y la mamá se notaba que era una mamá muy joven. Les aseguro que no pasaba los 17 años o los 18 años. Iba con el niño atrás, iba molestándole. Yo no sabía, no escuchaba lo que le decía, pero iba acercándose y cada vez iba acercando y acercando más a mi servicio. Porque notaba, yo estaba parado en el pasillo y de repente cuando llega hay una expresión que marcó, o sea, no me cuadraba lo que estaba escuchando. Porque al niño le estaba hablando groserías y le está haciendo: llega a la casa y te voy a sacar la mugre. Y al niño, al pequeño, y una palabra que terminaba en, ya no puedo ni repetirlo, palabras groseras a su hijo. Yo me imagino ese niño con qué principios ha de crecer sus próximos años, con una mamá que le aumenta la madre a su propio hijo. No podía caber en mi cabeza. Y la palabra de Dios nos dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. La gente muere a su maternidad, muere a su paternidad cuando no conoce y no sabe cómo guiar a sus hijos. Uno puede engendrar un hijo, uno puede,
Una señorita puede embarazarse, pero guiarlos implica el saber cómo ser un buen padre y cómo ser una buena madre. Y la palabra de Dios nos da instrucción de cómo ser no solamente un padre, sino a ser un buen padre y también un excelente padre y un extraordinario padre y madre. Por eso es que es importante conocer la palabra, porque la palabra no solo para muchos no está lleno de religión o limitaciones o prohibiciones para tu vida. Ahí se encuentra la dirección para que tú puedas ser un buen padre, una buena madre, un buen amigo, un buen compañero. Imagínate, para que puedas ser una buena amiga. Un amigo, una amiga que venga y te confronte y te diga: estos son tus errores, corrígete. Y no alguien que apañe tus faltas y tus errores. Y la palabra nos da instrucción de ello. Yo tengo mucha gente que llegan a mi consultorio porque ignoraron alimentarse de forma saludable y terminaron con diabetes, con sobrepeso, con el hígado destruido, con cálculos en la vesícula. Porque a veces no solamente es conocer, sino también es obedecer. ¿Cuánta gente por simplemente la ignorancia son explotados, son estafados? La ignorancia nos lleva siempre a algo. Yo quiero que ustedes sepan bien, la ignorancia siempre nos va a llevar a la destrucción. Por eso la palabra del Señor dice, ¿no? Instruye al niño en su camino, instruye, enséñale, quítale esa ignorancia. Instruye al niño en su camino, y cuando llegue a ser grande y cuando llegue a ser viejo, no se apartará de ella. Porque si uno tiene la palabra aquí, se transforma en poder. Cuando la palabra queda aquí, se transforma en grandeza para ti. Porque el Señor nunca te va a ver y nunca te va a juzgar por cómo tú eres físicamente. El Señor no mira cómo tú vistes, qué peinado tú llevas, qué tipo de ropa usas. El Señor mira tu corazón. Y el Señor quiere obrar en la medida de tu corazón, ahí dentro. ¿Sabe? En la vida ha habido mucha gente que han ignorado muchas cosas. ¿Y saben por qué yo les digo que es necesario que nosotros debemos de empaparnos del conocimiento de la palabra? Porque alumbra tu camino. ¿Y saben por qué? Porque un día este camino se va a terminar para ti y para mí. Y un día vamos a estar parados delante de Dios. Y vamos a tener solamente 2 calificaciones. O estás aprobado o estás desaprobado. ¿Quién aprueba hoy en día en tu salón de clases? ¿El que sabe o el que no sabe? ¿O el que mira en curva? ¿O el que lleva plagio? Aprueba el que sabe. Por eso, joven, señorita, usted es necesario, escúcheme bien, es una necesidad para usted, que usted tiene que aprender la palabra de Dios. Usted tiene que comenzar a adquirir conocimiento, porque solamente el conocimiento en la palabra hará de ustedes un hombre o una mujer con instrucción, con una vida construida de una manera diferente, no a lo ordinario, sino a algo que se llama extraordinario. Solo el Señor Jesús puede hacer de un hombre extraordinario, y de una mujer extraordinaria. ¿Y sabes qué es lo extraordinario? Que sale de lo común. Porque lo común lo veo todos los días. Porque el amigo que viene y te invita a droga, coca, marihuana, trago, cerveza, sexo, fiesta, desenfreno, de eso está lleno allá afuera. Pero de un verdadero amigo que venga y te ofrezca verdad,
te ofrezca su mano, te ofrezca buenas cosas, que ofrezca construcción sobre tu vida, que te ofrezca la palabra. Ese es alguien extraordinario. Y yo te invito a que tú puedas adquirir en tu vida gente extraordinaria, porque la gente extraordinaria es gente que sabe lo que hace. Es porque hay gente que se ha instruido y se ha instruido en la palabra de Dios. Muchos aquí en la iglesia dicen: ¿por qué tanto solo la Biblia, la Biblia? Algunos chicos me han dicho: ¿por qué, pastor? ¿Por qué la Biblia solamente se encarga de prohibir, 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 prohibir? Muchos piensan que se trata de prohibición. Yo he dicho: el Señor no te prohíbe, solo te instruye qué es lo bueno y qué es lo malo. Y al final tú decides. Tú decides si eres obediente o no. La palabra de Dios nos habla, y cuando la palabra de Dios nos habla, nos da instrucción de lo que nosotros debemos de ser como jóvenes. Yo que soy una persona adulta, pero tú que tienes 16, 17, 18 años, ten la experiencia de mirar un día hacia atrás, unos años, y ver algo tan cambiante y tan marcado que puedas decir: me estoy construyendo en Cristo. Porque esa construcción te va a llevar a un conocimiento mayor y una apreciación de la vida de una manera tan diferente. Y va a cambiar tu forma de ver la vida. La palabra de Dios hace que tu forma de ver la vida, en tu presente y tu futuro, cambia. Y de cómo tú miras tu pasado también cambia. Cambia. En Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Escuche bien. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Y qué es lo que hace a un joven tardo para oír? Para que pueda entender la palabra, para que pueda entender un consejo, para que cuando papá, mamá te dice: no es por ahí, no hagas eso, y tú te vas y desobedeces. ¿Qué es? ¿La moda? ¿Las nuevas ideologías? ¿Los nuevos pensamientos? ¿Qué es lo que te hace tardo para oír? ¿Tu propia razón en decir: yo sé, yo conozco, yo sé lo que necesito, yo sé lo que no necesito? Cuando la palabra de Dios dice: ¿por cuánto os habéis hecho tardo para oír? Es porque muchas veces, antes de escuchar palabra y antes de escuchar un sabio consejo, primero escuchas a los amigos. Primero escuchas lo que hoy en día se publica en Facebook, lo que se publica en Google, lo que se publica en todo lo demás, que muchas veces no tienen ni fundamento ni base. Las filosofías vanas, huecas que hoy en día comienzan a aparecer. Lo que hoy en día en los jóvenes y en los señoritas empieza a entrar una doctrina de la tolerancia, entre comillas, y comienza a entrar como una falsa enseñanza en el corazón del hombre, aún dirigido por todo lo que nosotros conocemos, redes sociales y todo lo que es la parte visual, Netflix, etcétera, ideologías y conceptos que te hacen y te construyen más como humano y no como hijo de Dios. Y eso es un gran peligro, porque muchas de estas enseñanzas, muchos de esos coach que llaman, que son los eventos donde se encargan de dirigirte a ti de cómo hacer y cómo construir tu vida y qué decisiones tomar, lo hacen desde un enfoque humanista y no lo hacen desde un enfoque cristiano, con Dios. Es una enseñanza sin Dios, porque tú todo lo puedes. Vamos, repite conmigo: sí se puede, sí se puede, sí se puede. Tú. Y es una doctrina que se ha metido de una forma tan camuflada de decir: yo lo puedo. Pero un hijo de Dios cambia ese concepto cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Date cuenta entonces de dónde comienza a partir una doctrina falsa y errada. No todo lo que brilla es oro.
No todo lo que brilla, no todo lo que parece conocimiento, ciencia, no todo lo que parece filosofía te va a ayudar en tu vida real, si no son engaños disfrazados, conceptos. Y todas esas cosas retrasan tus principios. En medio de nosotros hay un joven que en una conversación hace mucho hablábamos, y con otros jóvenes. No, lo que pasa es que yo he leído un poco de lo que es la cienciología, yo he leído un poco de lo que es de la filosofía abstracta, yo he leído un poco de lo que cada filosofía, hermano. Yo he tenido, y puedo decirte, he tenido compañeros en negocios que rosacruces, masones, de todo tipo de ideología. Pero saben, dentro de su ideología, dentro de su filosofía, no está Cristo. Y si no está Cristo, queda un vacío gigantesco. Si dentro de la filosofía, dentro de esos principios no está Cristo, hermano, si no está la palabra de Dios, entonces no hay luz, solamente es oscuridad. Y muchas veces esta generación va a generar eso, un efecto tardo para oír la palabra. Porque antes de obedecer, cuestionas. Antes de decir, Señor, yo te obedezco, Señor, yo te sigo, comienzan a cuestionar. Y a mí me encanta por eso conversar con muchos chicos. Y siempre les digo, pregúntame. Si algo sé, te responderé. Pero yo te recomiendo de que conozcas la palabra de Dios, que te llenes del conocimiento de la palabra de Dios, para que no caiga esta palabra como un flagelo para muchos que siendo parte de la iglesia aún no entiendan. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben que es bueno y saben que es malo. Nosotros hemos comenzado los discipulados y tenemos siempre grandes grupos con quienes comenzamos. Pero ¿saben con cuánto terminamos? A veces con la mitad y un poco más. Pero están comenzando a conocer, están comenzando a crecer. Los primeros rudimentos son el ABC, el coquito. Es el himno nacional cuando te enseñan a cantar en la escuela, en el colegio, que debería de estar aquí grabado y de memoria. ¿Sabe, joven? Yo le digo que usted tiene que anhelar como un niño recién nacido. Señorita, usted tiene que anhelar la palabra de Dios como un niño recién nacido. La palabra de Dios nos dice, anhelad como un niño recién nacido de la leche pura, inalterada, que es la palabra de Dios. ¿Y sabe cuánto tiempo lacta un bebé? Cada 2 horas un recién nacido. Cada 2 horas. Porque cuando no lacta cada 2 horas hace mañosera. Y el niño puede sufrir, ¿cierto? Como dice el doctor, hipoglicemia. Es una necesidad. Por eso, joven, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Y cuando pase el tiempo, cuando pase 1 año, cuando pase 2 años, cuando pase 3 años, como quien termina una carrera técnica y eres un técnico en teología o en el entendimiento de la palabra. Podrán pasar 5 años y podrás ser un conocedor si tú te involucras, pero lamentablemente
Hoy en día la iglesia se fraccionan en dos grandes grupos dentro de la misma casa: el cristiano espiritual y el cristiano carnal. El cristiano espiritual es aquel que anhela la palabra, lo busca y tiene los conceptos muy claros, porque en su diario caminar está aprendiendo el ABC, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es el que está en el discipulado 1, discipulado 2. Si jala, pide repechaje. Pastor, por favor. Hay muchos chicos: pastor, una oportunidad más para el... Están pidiendo. Pero estos chicos, ya jale, se conforman. Una más y no pedimos más. Hay un grupo que me pide, porque anhelan, en su corazón está ese deseo ferviente de conocer la palabra de Dios, de seguir la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios. Y saben, en ellos el crecimiento es muy claro y muy notorio. Porque de repente comienzan a acercarse los padres y me dicen: pastor, veo un cambio en mi hija, veo un cambio en mi hijo. No me imaginé, pastor. Porque la palabra de Dios es esa leche que entra y comienza a fortalecer los huesos, los tuétanos, los órganos. Comienza a iniciar un proceso de crecimiento y del entendimiento en la palabra de Dios. Y eso a mí me da mucha alegría. Pero en la iglesia también vemos el otro extremo, donde un joven o una señorita simplemente no quiere aprender la palabra de Dios, no quiere conocer la palabra de Dios. Quizá todavía se resista. Por eso hablamos de los cristianos que no son espirituales, porque todavía están sometidos a los deseos de su carne. Y yo quiero decirles algo, jóvenes y señoritas: el conocimiento de la palabra es poder. Es poder. Es poder para saber decidir de la forma correcta. Es poder para poder caminar en el sendero correcto. Es el poder que te da para tener la convicción de tomar las decisiones correctas y decir: Señor, yo te sigo a ti. Señor, yo te adoro a ti. Señor, yo te alabo a ti. Señor, yo te sirvo a ti. Y genera un cambio tan radical sobre la vida de sus hijos. Y te aseguro que el reflejo será tan claro: lumbrera es a mis pies tu palabra, y se transforma en luz para tu vida. ¿Sabe, joven? Hace mucho tiempo nosotros íbamos predicando. Me recuerdo aquellas veces cuando nosotros llegamos a tocar para un hermano que se llamaba Yuri Ortuño. Nosotros hacíamos giras en Perú y en el extranjero. Y sabe, mucha gente dentro de todo el grupo que acompañábamos, porque era un gran grupo, o sea, un grupo, les hablo en número, muy buenos músicos y profesionales. Nosotros llegábamos a algunas campañas, ¿no? Y recuerdo una vez que cuando estuvimos en una campaña en la ciudad de Cusco, hicimos un concierto y la música estaba, pero como que muy de moda, pegando en todo lugar. Y era ese tema famoso que escuchaban, ¿se acuerdan? Aleluya, aleluya, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Estaba tan de moda que hasta lo bailaban en las discotecas. De verdad. Y cuando llegamos aquel día a dar un concierto, imagínense, mira, de tanta gente en Trujillo, en Arequipa, la gente iba por aleluya, por la saya. Mucha gente levantaban sus manos para recibir al Señor. En una de esas campañas levantaron más de 3,000 personas, me recuerdo. Y yo dije: Señor, gracias, porque tú, Señor, has alcanzado sus vidas y has usado, Señor, este instrumento, has usado a este varón, has usado esta música. El Señor siempre va a usar sobre la vida de sus hijos
algo que yo lo voy a llamar como una carnada, o es como una red que el Señor echa. Hay algo con lo que el Señor siempre te va a traer. Y hoy en día el Señor te ha traído aquí a su casa. Yo no sé cuál haya sido la razón como te haya traído, si a ellos les atrajo con la música, si a ti te atrajo por la invitación de un amigo, de una amiga, de un compañero, no sé. Pero cuando el Señor te atrae hacia Él, no te deja. El Señor te planta. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Esa palabra, que el Señor te planta. Porque cuando tú te plantas en una iglesia, en una casa, decides conocerlo, decides aprender de su palabra, y las raíces comienzan a crecer. Cuando aquella vez nosotros llamamos tanta gente que venían a los pies del Señor, y yo decía, y esto era en mi oración: Señor, que cada uno de los que hayan recibido, que te hayan recibido a ti, Señor, sean plantados en una iglesia, pero en el conocimiento de tu palabra. Porque cuando alguien se planta en el conocimiento de la palabra, déjame decirte que te plantas y nadie te mueve. Porque en ese momento te transformas, como dice la palabra del Señor, como un árbol plantado a orillas, al canto de aguas corrientes, que comienzan a nutrir, que comienzan a fortalecer, que comienzan a hacer que tú seas un arbolito en un crecimiento constante, en una madurez constante. Porque cuando tú comienzas a plantarte y comienzas a crecer, déjame decirte que tarde o temprano vas a florecer, y que tarde o temprano vas a dar fruto. Y son los frutos del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Y saben por qué el día de hoy les traigo esta palabra? Porque yo estoy dentro del grupo de nuestra casa, y quizá muchos de los que me están viendo hoy en esta transmisión y los que están aquí presentes han abandonado un discipulado. Quizá han abandonado un estudio en el cual han estado encaminados. Quizá han estado encaminados en el discipulado 2, en el discipulado 3 o en el liderazgo. Quizá han estado sirviendo en la casa del Señor, y en algún momento de sus vidas se volvieron tardos para oír la palabra de Dios, tardos por escuchar al mundo, por seguir al mundo, o por obedecer a su carne, por la pereza, la flojera. Y sabe, hay una herramienta, yo no lo quiero llamar una herramienta, es una arma tan peligrosa que un día el pastor Dante Gebel habló acerca de esto, y es el conformismo en el corazón. Esa es un arma tan poderosa que el enemigo usa contra sus hijos y usa con los jóvenes. No lo permitas en tu vida, porque el Señor tiene un llamado para ti. Tú no puedes ponerte en la posición hoy joven de decir: no, yo soy tan joven, no, ¿cómo voy a servir a Dios? No, todavía yo no he vivido la vida. Porque el mundo te ha engañado y te enseña que vivir la vida es el trago, es mujeres, es fiesta, es discoteca. Eso no es vida, eso es basura. Eso es basura. Eso se llama desobediencia. Dios te llama a ser santo, Dios te llama a ser parte de Él, Dios te llama a ser parte de su equipo, Dios te llama a servir. Porque el Señor Jesús aquí en esta tierra constituyó apóstoles, otros profetas, pastores, evangelistas, maestros. El Señor te ha llamado a servir, pero que tú sirvas aquí con el conocimiento de la palabra, en el entendimiento de la palabra, para que sepas lo que estés haciendo. El Espíritu Santo nos ha regalado maravillosos dones para que tú los puedas usar en la edificación de su casa y de su iglesia. El Padre nos ha dado dones, talentos, y el mundo se ha encargado de nublar todo eso para que tú digas: no, ¿yo qué voy a hacer en la iglesia? Hay mucho que hacer acá en la casa. ¿Saben?
El Señor nos llama, hermano. Y cuando el Señor te llama no para que seas del común denominador. El Señor te llama para que tú seas alguien extraordinario. Por eso muchos podemos decir hoy en día en nuestras vidas: no, más yo no vivo más Cristo vive en mí. Cuidado con esa expresión, porque esa expresión tiene algo tan contundente. Porque si dices tú, si yo no vivo más Cristo vive en mí, es porque estás hablando de la viva imagen de Jesucristo en tu vida. Y si la viva imagen de Jesucristo en tu vida se está reflejando, no solamente en un espejo para ti, se está reflejando a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros. Déjame decirte que la imagen de Jesucristo es una imagen de perfección. Y eso se construye en el conocimiento de la palabra. ¿Saben? El Señor está buscando hijos competentes en el conocimiento de su palabra. Hijos competentes, llenos del fuego del Espíritu Santo, que han entendido que nosotros vivimos para alabar a Dios, que nosotros vivimos para adorar a Dios, vivimos para servir a Dios, vivimos para hacer su voluntad. Amén. Y quiero recordarte, y quiero terminar con esto, y recordarte una vez más. Alguna vez le estaba hablando de un joven inglés que un día había estado soñando en los años 50, en los años 60, con el gran sueño americano de la gran oportunidad que hasta hoy en día para muchos todavía lo es. ¿Sí o no? Aquel joven inglés estaba soñando y decía: algún día yo quiero llegar a los Estados Unidos, porque es la tierra de las promesas. Pero el pasaje, aquella embarcación era tan cara, hermano, tan cara, que tuvo que trabajar todo un año para comprar el pasaje. No se compró ropa, no se compró lujos, todo metía en la bolsa y comenzaba a ahorrar, a ahorrar y a ahorrar. Y cuando llegó el día, compró aquel pasaje. Con un pequeño maletín en la mano, pero una bolsita, a lo Chavo del Ocho, subió a aquella embarcación. Un joven lleno de esperanza, con muchos sueños, y tan joven, porque no llegaba ni a los 19 años. Cuando llega a la embarcación, se instala en una de las cabinas que le asignaron, y todas las mañanas sale a buscar agua, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Y el viaje era muy largo. Los viajes aproximadamente duraban un poco más de 30 días. Y cuando había retrasos, se retrasaban 15 días aquellas embarcaciones. Cuenta la historia que este joven ya no aguantaba más el hambre y iba a los basureros y empezaba a buscar la cáscara de la fruta, de plátano, de naranja, las sobras de manzana, qué sé yo, lo que podía. En la noche iba como un gato techero, ¿no? Iba a rebuscar lo que había sobrado, porque se moría de hambre. Volvía a su cabina y seguía el viaje. Pero un día ya no pudo más. El hambre había hecho, le había llevado a una desesperación tan profunda que dijo: no me importa lo que me hagan, voy a ir al restaurante de este barco, me voy a sentar y me voy a pedir todo lo que quiero y voy a comer, aunque que me maten, aunque la trapearé, lavaré, no me importa. Y aquel día llegó y ese joven fue y comenzó a hacer su pedido, pidió la carta, pedirse todo lo que él quería. Comió todo lo que quiso, la carne, el pollo, todo se metió acá a la barriga. Y una vez que estaba lleno, llamó al mesero: antes que me madrugue, yo primero lo voy a madrugar. A ver, mozo, ¿cuánto es la cuenta? Y el mozo le dice: señor, ¿qué cuenta? De todo lo que he comido. ¿Cómo? ¿De todo lo que ha comido? Señor, usted se equivoca, le dice. ¿Acá usted no tiene nada que pagar?
porque el pasaje es un all inclusive, está todo incluido. Y de repente alguien un marinero grita: ¡tierra! ¿No ha leído su boleto? Le dice. Y sus boletos de antes pues eran boletos grandes, pero tenía bastantes textos en letras chiquititas y estaba todas las instrucciones. Y el desconocimiento lo llevó a perderse lo mejor del viaje. Muchas veces en la vida, hoy en día, cuando tú llegas a la casa del Señor, ya te subiste al barco. Ya te subiste al barco, mi hermano, ya estás en el barco. Pero quiero que sepas que tu vida no va a ser una desgracia cuando tú estés en el barco. Yo te invito a que tú lees las instrucciones que están en su preciosa palabra, para que tú puedas conocer las promesas de Dios y las bendiciones que el Señor tiene para tu vida ahora que tú eres joven. Tú tienes un largo recorrido en esta vida. Yo sé que un día llegarás a tu destino. Pero si tú tienes la instrucción y el conocimiento de su palabra, te aseguro que tu llegada será con gozo, con alegría. Y podrás mirar atrás y dirás: tengo gozo de lo que he vivido, porque lo he vivido en Cristo. Tengo alegría y satisfacción de haber vivido esta vida, porque he cumplido la voluntad de mi Padre. Y quizás sean los últimos días de tu vida, como yo los estoy esperando, pero yo voy a vivir hasta los 127 años, si el Señor no me recoge. Me gustaría, Señor, tocar la puerta y decir: Señor, ya llegué. Imagínate cuando llegue tu hora y deciré: Señor, me he esforzado en aprender tu palabra, por eso he llegado, por eso he vuelto a mi morada. Porque puedo ver atrás y puedo ver obra y obediencia en mi vida. Así que, joven, yo te invito a que conozcas la palabra de Dios, a que no hagas este viaje solo, triste, abandonado, con hambre, en miseria, en tristeza. Te invito a que te aferres a la palabra del Señor. Y como decía el libro de Salmos 119:10, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a ponernos de pie. Si tú has empezado un viaje en esta vida, si tú te has subido a esta barca y le has dicho: Señor, he decidido seguir a Cristo, y te has olvidado de su palabra, quizá porque el mundo o tu propia razón te ha dicho: no tienes tiempo, es aburrido, te da sueño, tengo pereza, no necesito. Yo te digo: tú necesitas al Señor Jesús como tu Dios y como tu Salvador, y necesitas su palabra para poder vivir. Yo te invito a que puedas recibir al Señor Jesús. Y no solo te invito a que puedas recibir al Señor Jesús, sino que te invito a que te puedas reconciliar, tú que te has apartado del sendero, tú que en tu propia razón has dicho: no necesito más. Nosotros en este camino vamos a terminar aprendiendo hasta el último segundo de nuestras vidas. Aprenderemos a cerrar nuestros ojos y abrir nuestros ojos en la presencia de Dios. Aún aprenderemos a morir. Pero cuando tienes la palabra en tu corazón, dirás: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Déjame guiarte en esta oración el día de hoy, así como un día a mí alguien me guió. Si no sabes qué decirle o cómo decirle, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Dios y como mi Salvador. Hoy, Señor, te declaro como mi Padre. Hoy me arrepiento de mis pecados, de mis errores, de mi desobediencia, de mi flojera, de mi conformismo. Hoy me arrepiento de mis dudas y los pongo a tus pies. Yo sé que tú derramaste
tu sangre en aquella cruz. Por eso hoy corro hacia ti, Señor. Sé que soy salvo por tu sangre preciosa. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que hoy tú me salvas. Hoy te declaro mi Redentor, porque pagas, Señor, y pagaste mi libertad y mi salvación con alto precio. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy, Señor, yo me vuelvo tu hijo y yo te doy gracias, porque sé, Señor, que escuchas esta oración. Y perdóname si me aparté de tus caminos. Perdóname, Señor, si no he buscado aprender de ti en tu palabra. Perdóname. Pero hoy me comprometo, Señor, a conocerte y a ser un hijo fiel y a ser un adorador en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque escuchas mi oración de todo corazón. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede darle palmas al Señor, hermano.